el día de hoy del ministerio de cegar los ojos. Isaías capítulo 6, empezando en el versículo 1. En el año que murió Osías, vi al Señor alto. Y este capítulo empieza con Isaías abriendo los ojos para ver a Dios. Y termina cegando a otros de ver a Dios. Excepto por 1/10, aquellos que son separados después de que la destrucción pasara. El remanente, ese pedazo del tronco del árbol cortado. Y al mismo tiempo que Isaías está predicando, vemos esa hacha en el árbol cortado y nada queda sino solamente ese tronco con una ramita, una nueva ramita. Ese es el propósito, cortar el árbol, dejar el tronco con una ramita. Qué cruel, diría uno. Pero esto es lo que Dios, el propósito. Y esto es lo que Jesucristo hizo. Y eso es lo que Jesucristo sigue haciendo. Pone el hacha en el árbol y lo que deja es el remanente con una nueva rama. Dice que si pones nuevo vino en odres viejos, ¿qué pasa a los odres? Se quiebran y se derrama. Así que tienes que poner nuevo vino en nuevos odres. Y el nuevo vino, ¿qué era? Eran sus discípulos, la iglesia. ¿Qué significaba? Odres viejos, judaísmo, Jerusalén. Así que si pones el viejo vino en nuevos odres, se quiebran. Así que esta es otra analogía. Y alguien diría, no puedes mezclar metáforas, pero la Biblia lo hace bastantes veces. No es regla del hombre. Así que esto es lo que Jesucristo sigue haciendo. Este patrón, este modo operandus, es el modo de operar de Dios. Porque Isaías enseña que ciega y esconde la verdad a mucha gente. Alguna vez se le enseñó a un arminiano, Dios no esconde su verdad a la gente. Y se supone que era un buen maestro, pero lo dice aquí, en Isaías 45:15, dice, ciertamente tú eres Dios que te escondes, Dios de Israel, el Salvador. Así que Dios sí revela su eterno poder y quién es Él. Pero cuando el hombre suprime su verdad, ¿qué es lo que hace Dios de acuerdo a Isaías? Dice, vuelve esa luz y les envía una fuerte ilusión porque ha suprimido la verdad. Y es por eso que Dios lo ciega. Pero cuando el hombre ve la verdad, ven a Dios. Se predicó de este mismo capítulo la semana pasada y se puede predicar mucho de este capítulo, porque la Biblia dice que Dios envía una desilusión, una mentira a aquellos que suprimen la verdad. Por esta razón que no les gustó la verdad, Dios los envía una gran desilusión, una gran mentira. Alguien diría, no, es el diablo. No, la Biblia dice es Dios quien lo hace. Ahora, sí, Dios envía y ciega, miente, pero Dios está a cargo y lo permite. Así que la manera en que los profetas lo hacen es la misma manera en que el apóstol Pablo también lo menciona. Mandará una mentira para que crean la mentira.
para que todos sean condenados. Y ese es el propósito, para que aquellos que no creían la verdad, pero se glorifican en la injusticia, ¿crees en la soberanía de Dios? Ahora, en este capítulo, ¿qué 4 cosas vio Isaías en el capítulo 6? Número 1, vio a Dios. Y eso hizo que se hiciera ver a sí mismo. Número 2, confesó y vio misericordia. Número 3, vio que tenía labios sucios y que venían de un corazón impuro. Así que vio misericordia. Y número 4, cuando vio misericordia, vio su propósito de vida. Tuvo una nueva identidad. Dijo, soy aquí, envíame a mí. Cuando dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Y tú, que crees y que has visto tu propósito en la vida, esta es tu identidad, la misma que Isaías. Tu llamado es ser testigo. Tu llamado es decir, he aquí, envíame a mí. Estaba pensando, qué cosa maravillosa es que alguien viniera que nos quitara la vida por el bien del Evangelio. ¿No sería algo grandioso? Y si no estamos dispuestos a morir por Cristo, no somos salvos. No creemos. Todavía no hay esa fe. Todavía no hay esa gracia. Si no estamos dispuestos a ser demandados de ir a prisión por Cristo, de ser matados por Cristo, porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia y es nuestro arsenal. Es armas más poderosas que cualquier arma nuclear jamás inventada. La sangre de los mártires. Esta es la manera en que Cristo conquistará y conquista el mundo. Esta es la manera en que las naciones serán convertidas. Esta es la manera en que pasó en los paradigmas de la historia, en los patrones de la historia. Cómo el imperio romano fue dominado por Jesucristo, como lo dijo Daniel, por la sangre de los mártires. Lo vemos en Apocalipsis. Juan dice, vio las almas, y la palabra alma en griego es ser. Y la vida está en la sangre. Y cuando dice, cuando vio la sangre debajo del altar, es porque esa vida había sido derramada como sacrificio a Dios en ese altar invisible. Y esa sangre derramada en el altar, dice, vio las almas, los seres, en español, los seres, debajo de los altares. Estaban clamando, ¿por cuánto tiempo, Señor? Visitarás, castigarás, vengarás nuestra sangre. Y fue respondida. Tendrás paciencia, esperarás, descansarás un poco más hasta que el número ha sido completado. Ahora, ¿sabes lo que pasa cuando el número es completado? Dice que han vencido al diablo por la sangre del Cordero, el testimonio, y que no amaron su vida hasta la muerte. Y así es como Roma fue vencida cuando el número fue completado. No tuvieron que levantarse en armas y derrotar a Roma. No tuvieron que demostrar en contra del gobierno que Roma caería. Su demostración fue cuando derramaron su sangre en el Coliseo. Cuando todos vieron, ¿sabes qué es lo que significa mártir? Testigo. Eran testigos. La palabra de su testimonio, y que no amaron su vida. Y cuando ese número se complete, Constantino fue convertido y dio libertad. Esto pasó una vez más en la gran revolución
cuando la libertad de religión fue consumada. Muchas matanzas, 400 escoceses predicadores borrados, eliminados. Fue en vano. Trajo un gran cambio, un pivote en la historia, y fue glorioso. Porque la sangre ya había sido derramada por los mártires y el nombre habría sido completado. Y el Congreso legalmente, el Parlamento en este caso legalmente, hizo William y la reina María un protestantismo en el gobierno. Y fue la sangre. Y esa es la manera en que se ganó, es la manera en que se ganará. Y cada nación será convertida cuando el número de mártires sea alcanzado. Es por eso que debemos estar dispuestos, si somos creyentes verdaderos, dispuestos a morir por Jesucristo. Ser enviados a prisión, ser demandados, cualquier cosa que hagan, es un paso más a la victoria. Créelo. Ten fe en Dios. Puedo escuchar un hey, hey. ¿Sabes cómo lo dicen en inglés? Un poquito diferente en Inglaterra. Somos un ejército de Dios. Y es así como tomamos victoria. No es a través de la rebelión. Ganamos en la manera en que la Biblia dice que ganamos. El apóstol Pablo dice: me glorío en esas aflicciones en Cristo, me regocijo, al punto de estar dispuesto a ser crucificado. ¿Lo crees? Sí, que la cuarta cosa que Isaías vio su identidad. Cuando has visto a Dios, ves tu identidad en la vida. Lo acabo de describir. Sabes quién eres y ves que tu propósito es Cristo. Tu identidad está con Cristo. Y no importa a qué te dedicas, no importa quién es tu familia, tu identidad primaria solamente puede ser encontrada en Cristo. ¿Y qué privilegio es ese? Cualquier cosa es secundario. Dice Jesucristo, tengo que ser primero Jesucristo y soy número uno. Y debemos rendir todo en sus pies. Tu identidad. Un hombre llamado Tim Keller, gran predicador. Tienes que escuchar sus sermones en línea. Da ejemplos de gente que encuentra sus identidades. Y voy a dar algunos ejemplos. Digamos, un atleta, su vida está enfocada en ser el mejor. Y por ejemplo, se lesiona y ya no, y pierde todo. ¿Qué pasa? Ha perdido su identidad. Porque su identidad es un ídolo. Y los ídolos están para destrucción. Y da el ejemplo también. Alguien que quiera ser una actriz, un actor, y empiezan trabajando y tienen este gran deseo de ser una celebridad. Entonces, y esto es lo que pasa con muchos de ellos. Se convierten en almas agrias porque no lo consiguieron, porque era un ídolo. Y se dan cuenta que un ídolo está hecho de cera. Y nos hacemos imágenes de ellos. Viven cortas vidas. He visto estas películas y celebridades, cuánto tiempo estuvieron ahí, y te das cuenta, muchos de ellos, qué vida miserables, muy pocos permanecen en un mismo matrimonio,
tristes, se dan cuenta que se han convertido en ese ídolo que siempre hubieron adorado. ¿Sabes? El dios de los griegos en el monte Olimpo eran seres más inmorales que las mismas personas que los adoraban. Gente que quiere ser como las celebridades. Quiero estar en la plataforma. Quiero ser reconocido. Ese es un ídolo. Conocí a una persona con la que crecí. Quería ser un predicador. Fue a una escuela bíblica, fue ordenado. Quería ser un pastor. Y estábamos trabajando en la misma fábrica, ambos ordenados para ser enviados en el campo de las misiones. Tenía yo estudios los miércoles y me juntaba con ellos, leíamos la palabra y él estaba en la fábrica, tal vez en otro departamento. Lo visitaba y decía, odio este trabajo, miserable, quiero ser un pastor. Bueno, le dije, ¿por qué no haces esto? Aquí en la misma fábrica, ¿por qué no reúnes a algunas personas y tienes tu estudio bíblico? Oh, no, no, quiero ser un pastor. Finalmente llegó a ser pastor. Fue encontrado cometiendo adulterio y fue separado. Un ídolo. Imagínense. Quiero ser alguien, quiero ser un pastor. Tienes un problema de identidad. Porque eso era un ídolo. Y nunca fue puesto a ser pastor. Y lo sigue diciendo aún a sus 80 años. Miren, ¿saben lo que es un ídolo? Lo que nos identificamos, lo que queremos ser. Y en estos ídolos deben de ser mandados al fuego y Cristo debe de ser nuestra identidad. Debemos de encontrar nuestra identidad en Cristo, no importa qué. Solía ir a las prisiones cada martes. Tendría aproximadamente 18 estudiantes, buenos estudiantes. Alguien me acompañaba y decía, oh, yo quiero hacer eso. Quiero hacer lo que tú haces. Si quieres trabajar para el Señor, la prisión te necesita. No necesitas ir conmigo. Puedes, puedes ser consejero a cada uno de ellos. Hay gran necesidad. No, no, no. Quiero estar al frente. Una vez más, el mismo ídolo. Cristo debe ser primero y demanda muerte. No es una opción. Vendidos para Jesucristo. Quiero decir lo que he dicho la semana pasada. El ministerio de Isaías fue para cegar a la gente con la verdad. La verdad puede cegar, déjame explicar. Dice el versículo 9 y 10 de Isaías 6. Y dijo, anda y di a este pueblo, decirles que, oíd bien. ¿Ves la palabra y su poder? Si Dios dice que haya luz, hay luz. Lo mismo con el profeta y su palabra. Si el profeta decía, se convertía en verdad. Y ahora en este caso, los voy a hacer sordos y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Porque si la palabra de Dios los aburre, Dios los aburre. Agrava sus oídos, ciega sus ojos,
para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estamos hablando de una voluntad decretiva de Dios que decreta. Dios tiene siempre esas dos voluntades. Dice Jesucristo, que sea tu voluntad, Padre, no la mía. Y esa voluntad decretiva está en la naturaleza de Dios. Quiere que todos sean salvos, pero su naturaleza limita. Su propia naturaleza la limita. Creo que nunca han escuchado de esto. La naturaleza de Dios mantiene su voluntad. Y Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento, pero en su propia naturaleza restringe esto. Yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Si lo entiendes, explícamelo. Así que ese era su llamado, cegar. Y para mucha gente la palabra de Dios es aburrida y ese es el castigo. Cuando la palabra de Dios es aburrida, ese es el castigo de Dios mismo a sus corazones. Porque la palabra de Dios es 100% exitosa, 100% del tiempo. Predicadores me han dicho, si no tienes resultado, si no tienes una iglesia llena, si no tienes una iglesia grande, una mega iglesia, por lo menos de 500 personas, no lo estás haciendo bien. No es eso lo que enseña en la Biblia. La Biblia enseña que si tú predicas la palabra de Dios, será exitosa 100% del tiempo, aun cuando haga que la gente no crea. Quiero que todos crean, pero depende de Dios. Él debe de abrir el corazón. Y solamente depende de Él. ¿Cuál es la definición de éxito para Dios? Y no nuestra definición. He dado escritura. Dice, Dios puede oír, abrir o cegar, pero lo hace el 100% del tiempo. O los enciende o los apaga, pero va a cumplir su propósito. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. Nuestro ministerio es predicar la verdad. Los resultados pertenecen a Dios. Dios dice, ¿a quién enviaré? Vamos a responder, iré si me compruebas éxito. Y dice Dios, ¿qué quieres decir con éxito? Siempre va a ser exitosa, si creen o no creen, el 100% del tiempo. Así que no te preocupes, prosperará en aquello para que la envió Dios. Va a abrir o va a cegar el 100%, pero trabajará siempre. Aun cuando predicadores lo hacen erróneamente, nunca regresará vacía. La parábola de Jesús tiene el mismo propósito. El Mateo, los discípulos le preguntaban, ¿cómo? ¿Por qué predicas en parábolas? Y respondió, porque a vosotros os es dado, discípulos, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Más de qué? No puedes escucharte. ¿Más de qué? Más entendimiento, ¿verdad? Más entendimiento. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que acabamos de leer. Esta es la profecía que dijo, de oído oiréis. La profecía de Isaías es cumplida cuando dice, de oídos oísteis y no entendisteis, y viendo veréis y no percibiréis. No entenderán. Hoy conozco gente que pudiera explicar las cosas más simples de la Biblia y no tienen ni idea de qué se está hablando. Ahora Jesucristo dijo, aquellos que ven, que son cegados, verán. ¿No es la Biblia interesante? En Juan 9:39 dijo esto Jesús. Dice, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para qué? Para que los que no ven, vean. Espera, escucha. La Biblia no se contradice. Tienes que poner atención. He venido al mundo para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. ¿De qué está hablando Jesucristo? Está hablando de aquellos fariseos. Algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Y yo creo que diríamos, sí. Pero Jesucristo les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si fueras ciego, veríais. Pero porque dices, vemos, vuestro pecado permanece, por lo tanto no ves. La verdad fue cegada a Pablo en ese camino a Damasco. Pero Jesucristo siendo la verdad. Y cuando vio Jesús, todo lo que vio fue una luz más brillante que el mismo sol. Vio la luz, vio la cosa más gloriosa. Tan brillante que lo dejó ciego 3 días en ese camino a Damasco. Sí que también en Ananías, con ese ministerio, y le dijo acerca de Pablo, de Saulo, que Jesucristo se le había aparecido. Y sabía que era un perseguidor. Pero Ananías fue obediente, que fuera a cierta casa y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Noten cómo Jesucristo delega su autoridad en Ananías para abrir sus ojos y que fuera bautizado. Debemos someternos a una iglesia local. Diría Pablo, oh, el Dios se me apareció y yo voy a ir por solo. Eso es todo. Si hubiera hecho esto, hubiera sido todavía ciego. Pero Jesucristo apuntó a Pablo para abrir ojos ciegos, declarando el ministerios que habían sido escondidos por siglos. Tuvo que haber regañado a Pedro por esto, por ejemplo.
Solamente los elegidos de Dios pueden ser sus ojos abiertos. Efesios 1, 17 y 18 dice, Pablo oró por la iglesia para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El ministerio de Pablo era abrir ojos. Aquellos ojos que han sido cegados de aquel que había sido cegado. Ese fue su ministerio. Abrir ojos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esta es nuestra oración. Que Dios pueda derramar entendimiento. Así que necesitamos orar. Señor, ayúdanos. Abre mis ojos. Que no sea como los fariseos. Oh, yo ya mis ojos están abiertos. Ya no peco. No, no es así. Esa es salvación por obras. Necesitamos más luz. Necesitamos el espíritu del conocimiento de Cristo. Porque si nada más decimos la palabra y ya está, no sé si necesitamos ver a Jesús. Necesitamos entender su verdad más y más. Y si pedimos, se os dará. Si buscamos, encontrarás. Dios lo ha prometido. Pero solamente el elegido, el verdadero creyente, lo obtiene. Dice Isaías 29, 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Qué libro? Este libro. Oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán. Isaías 35, 5. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 42, 6 y 7. Cristo, por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los cielos. Isaías 42, 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Así que, ¿cómo pedimos por ojos abiertos? Tenemos un ejemplo con Bartimeo el ciego. Vamos a hacer lo que él hizo. Esto es en Marcos 10, 46. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando escuchó que era Jesús Nazareno pasando, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, cállate, cállate, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso es lo que debemos hacer. Tenemos que darnos cuenta que estamos ciegos. Él se dio cuenta que estaba ciego. Si él diría, no necesito ver, necesito ser bueno. Solamente necesito ir a la iglesia, ser fiel, obedecer, no robar, no mentir, no cometer adulterio, no cometer fornicación. Solamente seguir las reglas, es lo único que requiero. Pero toma gracia, toma una revelación divina. Si hubiera dicho, no más necesito ser bueno. Si fuera ciego, no tendrías pecado, pero ahora porque dices, veo, tus pecados permanecen. Estas son las palabras de Jesucristo, no las mías. Así que Bartimeo el ciego sabía que estaba ciego y clamó todavía más. Y aquí está el ejemplo para nosotros. Clama aún mucho más.
No digas solamente necesito ser bueno. No, clama a Dios. Clama al Señor. Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Abre mis ojos. Todo el pueblo de Dios sabe que ha nacido ciego y es por eso que Dios los hace ver. Isaías 42:19. Este versículo todavía me sorprende, hablando del siervo. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Estaba hablando del servicio de Dios. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Y hablando también de Israel y Jesucristo como el gran Israel. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Cuando tenemos esta actitud y estamos en servicio de Cristo, si decimos estamos ciegos, veremos. Pero esa actitud, no, ya sé. Yo no necesito todo esto. Yo no necesito estudios. Yo solamente necesito ser bueno. No, estamos ciegos. Necesitamos reconocer que estamos ciegos como su siervo. Amén. Pide y recibirás. Buscad y encontrarás. Toca y se te abrirá. Pero no es solamente un entendimiento académico. Queremos entender la palabra de Dios y cómo aplicarla, cómo vivirla, cómo obedecerla. Y aquel que tiene, más se le dará. Amén.